es que acudirán en razón únicamente darse el uso de la voz al mismo para que franquee efectivamente dicha petición. Por lo tanto, al encontrar reunidos estos elementos personales indispensables, se lleva a cabo la apertura de esta audiencia. Sin registro de algunos medios de comunicación, se da el uso de la voz, licenciado Estefano, para que pueda plantear su petición formal, por favor. Con su beneficio, esta defensa se vio en imperiosa necesidad de solicitar esta audiencia a efecto de que, como bien lo refirió, el antecedente de esta circunstancia es de que faltan actos pendientes de investigación por practicar por parte de la agente del Ministerio Público a petición de esta defensa. Bajo el deber de lealtad y buena fe le hago su conocimiento que en las audiencias próximas pasadas el agente del Ministerio Público efectivamente nos recibió al licenciado y un servidor en el Centro de Justicia de la Presa para podernos notificar respecto a actos de investigación practicados por tanto el MP, así como para notificarme respecto al acuerdo que recayó a la solicitud de actos de investigación. Bajo este tenor, en primer momento se solicitó que se girara al Instituto Nacional Electoral, denominado INE, un oficio a efecto de que pudiera informarnos respecto al domicilio que cuenta la licencia, así como a diversas dependencias gubernamentarias, también siendo el sistema de administración tributaria, denominado SAT, a efecto de que también informe respecto a qué domicilio fiscal es el que tiene y si está de alta esta persona ahí. También de igual manera a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que informe de igual manera si la licenciada con pasaporte y en el caso de ser afirmativo se desglose la información correspondiente a su domicilio que proporcionó para dicho trámite. De igual manera que se girara oficio al Instituto Mexicano de Seguro Social con el objeto de realizar la misma información de obtener el domicilio de la licenciada antes enunciada. De igual manera al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar con misma finalidad. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México, de igual manera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado de México, y bajo el deber de lealtad recae un acuerdo donde el agente del Ministerio Público refiere que no es procedente poder atender a esta solicitud de este acto de investigación sin que ni con ningún artículo que fundamente o justifique la negativa o el impero que tiene el agente del Ministerio Público para practicar dicho acto de investigación, niega poder obtener esta información que es vital para la defensa. Voy a hacerme cargo, señoría, de por qué este acto de investigación es idóneo, pertinente y sirve para la defensa de mis representados. Bajo el deber de lealtad y buena fe, incluso el agente del Ministerio Público que está aquí presente no conoce la carpeta de investigación, no domina los antecedentes de la misma, porque incluso se le tuvieron que ir haciendo precisiones de por qué se solicitan estos actos de investigación, y a la par él tuvo que hablar por teléfono con el Ministerio Público que inicia la carpeta para que así le pudiera informar a él lo que se está llevando a cabo. Es decir, ni siquiera el agente del Ministerio Público que actualmente tiene esta carpeta tiene conocimientos de estos datos de prueba. Es pertinente esta prueba en relación a que en las fechas próximas pasadas mis representados informaron ser víctimas de una tortura y que en ningún momento ellos fueron asistidos en sede ministerial de ninguna licenciada, de ninguna persona, y que incluso el agente del Ministerio Público que antes traía esta carpeta fue una de las personas que los torturaron para así obligarlos a firmar. Incluso se le peticionó a la gente del Ministerio Público nos informara de lo que usted señaló en audiencias próximas pasadas, del origen de la carpeta de tortura, que se haya iniciado esta carpeta, diciendo el Ministerio Público que desconoce si se inició o no se inició dicha carpeta de investigación. Pero ¿por qué es idóneo y pertinente esta solicitud de este acto de investigación? Porque esta defensa pretende, al momento de poder notificar a esta dicha profesionista, que en sede ministerial se le recabe una entrevista respecto a tópicos esenciales a quién fue la persona que lo contrató, cuándo la contrató, cuándo los asistió, de qué manera las asistió, y para que se practique una prueba en grafoscopía respecto a la firma indubitable que aparece en la carpeta de investigación y con la que ella practica en la agencia del Ministerio Público. ¿Por qué es importante y es pertinente esta prueba? Primero que nada, la gente del Ministerio Público, al negarnos este derecho, violenta el debido proceso en su apartado de derecho a probar. Para audiencia intermedia, si esta defensa le establece las condiciones al juez de control para que se excluyan diferentes datos de prueba, o en ese caso medios de prueba que va a querer solicitar el agente del Ministerio Público en audiencia intermedia, si podemos establecer que fueron obtenidos de manera violatoria de derechos fundamentales,
por consecuencia se tendrán que excluir y esos no podrán llegar a juicio respecto a dicha circunstancia. Y el dato de prueba más objetivo para poder desvirtuar o demeritar, o más bien darle a su señoría argumentos objetivos de que fueron obtenidas de manera violatoria de derechos fundamentales, pues es en primer momento esta información que le pido a la gente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque como lo refiero, esto deviene de que mis representados así lo informaron, que ellos no estuvieron asistidos en sede ministerial. Ahora bien, de igual manera, se le solicitó a la gente del Ministerio Público que girara un oficio al Centro Preventivo y que le girara un oficio a la directora del Centro Preventivo de Readaptación Social, Juan Fernández Albarrán, a efecto de que proporcione la ficha médica de ingreso de los imputados que al rubro se indica. Y de igual manera niega esta prueba sin dar un sustento jurídico legal respecto a por qué niega girar un oficio a la directora y podernos allegar de esta información, que como bien lo sabe su señoría, esta defensa está imposibilitado al no poder ser, no somos autoridad nosotros para poder girar dicho oficio y el agente del Ministerio Público es la persona indicada. Ahora, de igual manera, toda vez de que de esta circunstancia también no ha obedecido el agente del Ministerio Público a informarnos respecto a la carpeta de investigación que se inició en la Fiscalía Especializada de Combate a la Tortura con sede en Toluca, yo le solicito en este oficio que asigne perito en medicina legal, perito en fotografía y perito en psicología para que en conjunto, en compañía del Ministerio Público y la defensa diversa y esta defensa, ingresemos al Centro Preventivo y Readaptación Social para que se les practique la prueba de Estambul a mis representados. Esto para poder estar en un lineamiento si efectivamente lo que ellos refirieron en audiencias próximas pasadas pues que sufrieron víctima de tortura, y para efectos de esta circunstancia es que bajo el deber de lealtad y buena fe en la carpeta de investigación marcada, la carpeta administrativa marcada con el único dicho que inculpa a mis representados dentro de la carpeta es en una confronta que se practica en sede ministerial. Es la única declaración que tienen de la víctima. Entonces, si nosotros podemos establecer que es más factible el hecho de que fueron torturados y que de esa manera no estuvieron asistidos de un defensor particular, y en la confronta de igual manera no estuvieron asistidos de un defensor particular, violentando el derecho fundamental a una defensa técnica y adecuada y al debido proceso, esta defensa solicitaría para tema de intermedia la exclusión de diversos actos obtenidos por el agente del Ministerio Público, y estos datos de prueba son los que nos darían esa certeza, efectivamente, tanto el dicho de la profesionista que supuestamente comparece en sede ministerial, de igual manera el de Estambul nos establecería el grado de daño psicológico, si es que así ellos lo pudieran tener o no, para robustecer su dicho. Ahora, de igual manera, se le solicitó a la gente del Ministerio Público que mandara citar a los oficiales, esto con la finalidad de ampliar su entrevista a efecto de que son ambiguos ellos en establecer condiciones que realizan al momento de la detención de uno de mis defensos. De igual manera, circunstancias de en qué condiciones se encontraron el vehículo, supuestamente donde aseguran en flagrancia a mis dos representados. Y esta circunstancia de esta ampliación de entrevista es para darle mayor validez a una pericial que ya fue ofertada, o más bien ya fue desahogada en esta etapa procesal, que fue una en materia de tránsito terrestre y una pericial en mecánica de hechos, donde incluso esta defensa le enseñó a su señoría que el vehículo, como fue encontrado, traía un golpe muy latente, y que una vez que se revisó en sede ministerial, este vehículo ya no contaba con este golpe. Entonces es para ampliar la entrevista respecto a las condiciones que encontraron el vehículo, cómo se sujetó bajo la cadena de custodia y cuáles fueron las condiciones en las que ingresaron a sede ministerial. Por esta circunstancia, su señoría, de igual manera, en el acuerdo que recae por parte de la gente del Ministerio Público, dice que no es procedente poder mandar a citar a estos oficiales, toda vez que esta defensa tendrá en etapa de juicio el derecho de contrainterrogar a los policías y así poder establecer contradicciones. Sin embargo, pues esa no es la finalidad de esta circunstancia. Por tal motivo, esta defensa le solicita afablemente, señoría, que instruya a la gente del Ministerio Público para que deje de violentar derechos fundamentales de mis representados, a el derecho a probar que tienen ellos también en la teoría del caso que mantiene esta defensa, y se le instruya a efecto de que gire dichos oficios para poder estar en condiciones de continuar con una defensa proactiva. Sería cuanto por el momento.
Gracias. ¿Están de acuerdo con su defensa, señores? Sí, señoría. Sí, señor. Gracias. En representación de los intereses de su imputado, licenciado, tomando en cuenta la trascendencia de la petición del licenciado Estefano. Sí, señoría. En este caso, y en sentido económico, me adhiero a las peticiones del licenciado Estefano, señoría. Gracias. Escucho al Ministerio Público, por favor. Gracias, señoría. Respecto a lo manifestado por la defensa particular del ahora imputado, es correcto lo que él manifiesta, que mediante una promoción recibida ante esta autoridad en fecha 22 de junio del año 2020, fue recibido. En tales circunstancias, esta representación realiza una constancia de recepción del documento de la misma fecha. Aunado a lo anterior, recae un acuerdo que, bien cierto, menciona la defensa, es de fecha 25 de junio del año 2020. Sin embargo, de acuerdo a las peticiones que realiza, esta representación social realiza o no acuerda para realizar estas peticiones. En primer lugar, señoría, se realiza con fundamento lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 129, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es en virtud de que, si bien es cierto, nos encontramos en una etapa complementaria de investigación, también lo es, Susana María, que estos medios de prueba o datos que se pueden incorporar tienen que ser para efecto de desahogar datos de prueba que puedan confirmar su participación de los ahora imputados. Es decir, en este caso, lo que ellos mencionan para esta representación social, que es buscar datos que nos den con el paradero de la profesionista Aidega, no es importante o fundamental para esta representación social. Tan es así, su señoría, que pudieron haber realizado otras investigaciones. Tan es así que tienen a la mano los ahora defensores el portal electrónico de la Dirección General de Profesiones, en el cual pueden verificar la autenticidad de la obra profesionista. Por tal motivo, señoría, también al no acordarles esta situación, también se les niega por otra parte la situación de la citación de la hora profesionista. Esto pudieron haberlo realizado también, señoría, en una etapa procesal oportuna, que para esta representación social hubiera sido en la prórroga constitucional, y sí se citó, lo cual no pudo realizarse. Por otra parte, señoría, de acuerdo a los medios de prueba que también solicita la defensa, que es lo de la ficha médica de los ahora imputados, para esta representación social, su señoría, ocurre que esta investigación se debe de seguir por partes separadas. Es decir, ya se informó que se inició con la carpeta de investigación de tortura con el número de NU FST de fecha 10 de abril del año 2020. Lo que ya también, señoría, se dio cuenta en la audiencia próxima pasada, para lo cual también se les negó acerca para realizar el estudio de Estambul. Esta representación social no es la idónea para realizar ese acto. Tan es así que se inició por carpeta de investigación por separado, que ellos, mis compañeros, mis homólogos del área de tortura, tendrían que realizar esa investigación. También, señoría, de acuerdo a la citación de los elementos aprensores, esta representación social no lo solicita en virtud de, como lo menciona la defensa, no estamos en la etapa procesal oportuna para desvirtuar sus dichos o las inconsistencias que ellos argumentan. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Se debate, defensa. Gracias, señoría.
el agente del Ministerio Público dice que lo sustenta en el artículo 129, Segundo párrafo. párrafo segundo. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso o bien en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación cuando en esta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión de conformidad con este código. Lo sustenta en esa petición el agente del Ministerio Público mi negativa, pero como bien lo refiero, estos datos y medios de prueba, el único dato de prueba en la carpeta de investigación que acusa a mis representados es en una confronta. Y esa confronta, si fue obtenida o se practicó de manera violatoria de derechos fundamentales, que es con la finalidad con la que se va a mandar a citar a la abogada, y contrario a lo que la gente del Ministerio Público dice que él no es la autoridad para practicar el protocolo de Estambul, también eso es erróneo, porque esta defensa bajo el deber, lealtad y buena fe la ha practicado tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, con los peritos antes enunciados, perito en medicina legal, perito en psicología y perito en fotografía, en relación a que esas tres periciales son las que le dan objetividad a este protocolo de Estambul. Ahora, como bien la gente del Ministerio Público lo informa, dice que no estamos en el estadio procesal para valorar las contradicciones, pero lo que estamos en este estadio procesal es para garantizar el deber del debido proceso. Entonces yo tengo derecho a probar y es un derecho de ellos, derecho a probar. Y el derecho que vamos a probar nosotros es, contrario a lo que la gente del Ministerio Público opta, que inclusive se puede notar que no conoce el antecedente de esta investigación ni lo que se ha llevado dentro de la carpeta administrativa, porque en la audiencia de prórroga sí se mandó a citar a dicha profesionista y informó tanto el juzgado como la Policía de Investigación por parte del Ministerio Público que el domicilio que proporcionó la defensora no existe por no ser congruente la calle con la colonia y con la delegación, es decir, incluso este fue un argumento para que no se vinculara a proceso a mis representados, fue el hecho de que la defensora falsea información en sus generales, donde se imposibilita e incluso su señoría cuando se hace el debate para la investigación complementaria se toma en consideración la localización de esta defensora en sede ministerial para los 2 meses primeros que se dieron para poder establecer estas condiciones. Toda vez de que mi solicitud es apegada a derecho, tiene un fundamento legal y es un derecho fundamental de ellos a que se les reciban todos los datos y medios de prueba para poder establecer y defender su derecho a una defensa técnica y adecuada, solicitaría tengan bien su señoría instruir a la gente del Ministerio Público a que practique dichas diligencias. Y como última, nada más como última situación, la de los policías fue muy claro en establecer en qué va a recabar esa ampliación de entrevista, que es importante. Porque no podemos perder de vista que pareciera que no conociéramos las etapas del proceso, porque se le explicó y con mucho respeto lo digo a la gente del Ministerio Público en sede ministerial, que la finalidad de la etapa intermedia es la admisión de las pruebas y saber qué va a desahogar cada uno de los medios que fueron admitidos. Entonces, si no fueron admitidos para el tópico de hablar acerca del vehículo y qué pasó con el vehículo y quién lo dio, en la litigación me lo puede objetar como una pregunta que no deviene del directo del policía, porque me ha pasado en etapa de juicio, porque él no fue admitido en ese sentido a la testimonial. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias o esas estrategias que se vienen practicando en el Estado de México, por eso quiero ampliarle la entrevista para darle mayor fortaleza a mi teoría respecto a toda la circunstancia que ha venido haciendo esta carpeta de investigación. Por ese motivo solicito afablemente, tengan bien instruir a la gente del Ministerio Público a que practique los actos de investigación solicitados por esta defensa con la presura necesaria, toda vez de que ya se amplió por segunda vez la etapa de investigación complementaria y ya no necesitaríamos más tiempo más que la gente del Ministerio Público realice una investigación con fundamento del artículo 129 de manera objetiva, porque la etapa intermedia también tiene como finalidad acuerdos probatorios y la exclusión de medios de prueba. Y estos medios de prueba se pueden excluir siempre y cuando sean violatorios a derechos fundamentales de ellos. Y si yo no tengo herramientas de manera objetiva para poder establecer que sí fueron obtenidos de manera violatoria de derechos fundamentales, no tendré un argumento sólido más que meramente subjetivo. Entonces, por esta circunstancia, yo lo que solicito atienda mi petición es para que las practique. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Algún señalamiento más, licenciado? No, su señoría. ¿Están de acuerdo con su defensa, señores? Sí, señor. Sí, señor.
Última instancia, Ministerio Público. Sí, señoría, solamente para reiterarle el por qué no ha lugar a acordar lo solicitado por la defensa por parte de esta representación social. Sin embargo, señoría, como yo bien lo mencionaba, las pruebas que está haciendo referencia la defensa deben de practicarse directamente en la carpeta de investigación de tortura, de la cual ya dimos cuenta que ya se inició. Tendrían que realizarse, yo no estoy en el supuesto de decir que no somos la autoridad para practicar eso, sino que debe de practicarse en la carpeta de investigación de la cual ya se dio cuenta. Para lo cual tendría que realizarse esa petición directamente a mi homólogo, señoría. Y por lo demás sería en el mismo sentido. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Daré por cerrado el debate correspondiente. Solo hacerle requerimiento al Ministerio Público. Esta carpeta de sus homólogos de tortura para implementar el protocolo de Estambul, ¿con quién se inició y dónde se encuentran ubicados? Porque yo tengo antecedentes, no tengo yo antecedentes en la carpeta. No obstante que usted me reitera que se inicia el 10 de abril, debo hacer alusión que efectivamente las gestiones que yo realicé y ordené en esta carpeta evidentemente fueron desde el día 8, pero sin duda alguna desde ese día 8 yo no tengo algún entendimiento, a pesar de que yo solicité que cada 5 días del mes se me informara el seguimiento puntual. Hasta este momento me estoy enterando que ya se llevó a cabo el registro e inicio de la carpeta el 10 de abril, entonces yo con justa causa y merecido requerimiento le pido favor que usted me dé todos los datos correspondientes a esa carpeta entonces para hacer los requerimientos propios, porque sin duda alguna es un apartado oficioso que ustedes como institución colegiada deben de seguir, primeramente a las precisiones y requerimientos que señalé yo, y no obstante ello los requerimientos de la defensa, y el hecho que usted me diga efectivamente que pues no es la institución correspondiente, debo hacerle y recordarle alusión a que se trata de un cuerpo colegiado que es indivisible, independientemente que para su organización y seguimiento de los apartados funga la actividad en lo personal para ciertos elementos. Entonces, con ello me reitero a usted que ni siquiera aún puedo comunicar precisamente estos datos, estos antecedentes, los requerimientos que va haciendo la defensa a sus homólogos. Entonces, yo le requiero, me precise quién es el titular de esa carpeta de contra la tortura que se inició y dónde se encuentran ubicadas sus instalaciones, por favor. Gracias, señoría. Se encuentra ubicada en la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura en la ciudad de Toluca, el cual se encuentra en Capultitlán, Estado de México. Entonces, ¿el titular es directamente el fiscal especializado? Así es, señoría. Gracias. Y debo hacer otro requerimiento más. Entonces, ¿por qué no lo citó de esa forma en su acuerdo y sí ante esta autoridad? Perdón, señoría, no se escuchó muy bien. ¿Por qué no lo citó ese apartado en su acuerdo y realizó las gestiones correspondientes? Y únicamente me hizo de conocimiento ese apartado. O sea, ¿sí está en su acuerdo donde usted le hace nugatorio a la defensa de esos medios? Sí, señoría, la defensa ha sido omisa en manifestarle que también se realizó un segundo acuerdo en fecha 28 de julio del año 2020, haciendo las precisiones en las cuales se le ha hecho mención. Gracias, defensa. ¿Le hicieron saber que había un segundo acuerdo? Bajo el deber de lealtad y buena fe, aquí está mi homólogo, no se nos hizo saber de ese acuerdo y bajo el deber de lealtad se le peticionó por parte de mi homólogo en el uso de la voz una investigación diversa, un acto de investigación diverso. No así nos notificó del 28, incluso le dejamos teléfono celular y correo electrónico. Bien. Puntualmente debo entonces advertir que, de acuerdo a estas manifestaciones y requerimientos, lo conducente, una vez solventados los requerimientos necesarios para ello, es primeramente pues destacar que evidentemente el Ministerio Público no cumple con el deber de objetividad y lealtad que corresponde a una investigación. Debo advertirle, en este caso, de acuerdo a las correspondientes manifestaciones que me han instado, que evidentemente, de acuerdo a lo que se ha planteado por parte de la defensa en ese contexto y avalando
Efectivamente, la reiteración en lo particular que se ha tenido por presente hasta este momento el Ministerio Público rompen francamente con ese deber de lealtad y objetividad del asunto, porque lo que ha acordado hasta este momento, licenciado en calidad de Ministerio Público y órgano investigador y titular de la investigación, lo ha advertido con fundamento en el párrafo segundo del artículo 199, anteponiendo usted una situación de que ya se ha concluido una investigación complementaria, porque así lo cita ese párrafo. Al concluir la investigación complementaria podrá solicitarse sobreseimiento al proceso o bien en audiencia de juicio podrán concluir solicitando absolución o condena. Es decir, son parámetros que hasta este momento no han sido actualizados y por lo tanto advierte entonces que usted está vulnerando derechos fundamentales, Ministerio Público, con sus determinaciones correspondientes, porque no obstante que no se encuentran debidamente fundadas y motivadas, cierra únicamente su actuación a advertir que no es práctica en cuanto a la teoría y la investigación que corresponde a su interés. El párrafo primero, claramente el artículo 129 insta a que usted, con ese deber obligado de objetividad, deberá en lo conducente proveer lo relativo en cuanto a la investigación y los medios de prueba que acontecen precisamente para tal fin, no solo en lo particular de acuerdo a sus intereses, Ministerio Público. Y cito textualmente para acudir en razón a esta determinación que estoy tomando en cuenta. La investigación debe ser objetiva y referir tanto elementos de cargo como de descargo y conducir y debidamente diligente este apartado y efecto de garantizar el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso. Acudo en razón a que es oportunamente y procedente realizar la petición de la defensa y por lo tanto no me queda más que advertir que atendiendo a que es un antecedente que se ha venido presentando en segmento de audiencia anterior, que desde luego hemos advertido que está por fenecer el término en complementación que se ha ordenado de investigación correspondiente, pero sobre todo que pudiera puntualizarse en vulneración de derechos fundamentales de los imputados, acudiendo razón en ese apartado y debido proceso en fundamentación de esta resolución, se establecerá precisamente tocante a que no se han hecho valer las determinaciones que se tomaran en cuenta el día 27 de julio del año 2020, a usted imponerle una multa equivalente de acuerdo al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción segunda, en su inciso B, de 20 unidades de medida de actualización, que en lo solvente advertirán efectivamente estos apartados que deberá hacerse favor en pro de la Administración de Justicia, de acuerdo al artículo 145, fracción primera, inciso C, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque usted no dio cumplimiento a lo que yo ordené en la audiencia próxima pasada, es decir, darle seguimiento puntual, primeramente, hacer saber cuáles son las determinaciones formales sobre la petición inicial de la defensa y seguido, dar cumplimiento cabal a lo que establece precisamente el apartado de investigación. Con esa resolución que usted me obsta al respecto, debo yo advertir entonces que se están cerrando precisamente en un mundo objetivo planteado en cuanto a su persona fáctica de manera subjetiva que ha planteado en una investigación para no dar filas precisamente a incluso medios de convicción que pudieran advertirse de descargo y desde luego con ello plantear no solo la oportunidad agotada de esta etapa de juicio que usted está pretendiendo, Ministerio Público, sino sortear evidentemente las etapas, incluso hasta antes de etapa intermedia, donde puede advertirse incluso un sobreseimiento precisamente a favor de los imputados por esa incursión de los medios a que se ha hecho alusión. Por lo tanto, esta determinación acude entonces a que usted no dio cumplimiento a lo que yo ordené entonces en la audiencia próxima pasada y por lo tanto le hago imposición de esta medida de apremio de 20 unidades de medida de actualización que corresponde para tal fin. No obstante ello, habremos de establecer que no obstante que esta intervención se atiende y se advierte que ya se ha encontrado viciada respecto en cuanto a su intervención, licenciado, de retomar esta investigación y continuación, advertir que entonces en su totalidad usted no está impuesto de actuaciones porque de acuerdo a las manifestaciones que usted me ha reiterado en esta audiencia, avivando la petición de la defensa, debo cursar en su persona que yo fui el titular que conoció desde un inicio de la carpeta. Evidentemente se hicieron citación de los elementos remitentes, se advirtió que estaban comisionados para una situación distinta, no se pudo comparecer y el hecho de que usted me diga que pueden o no comparecer en etapa de juicio advierte entonces que se está separando de la objetividad que le corresponde en obligación para incorporar medios. Independientemente de eso, advertimos que evidentemente con la situación que yo he ordenado en su momento también a que se ha hecho alusión de la aplicación del protocolo de Estambul, evidentemente que corre necesidad propia de que personal especializado acuda a realizar dichas diligencias y que con esos planteamientos usted me advierte que luego entonces no fue solo un proveído del día 22 de junio de 2020 donde usted
en este caso determina lo conducente, sino que son 2 estadios procesales respecto a una misma petición, lo cual advierte entonces también de manera franca y subjetiva su decisión al respecto. Instando entonces, para poder corroborar y resguardar derechos fundamentales de la defensa a que se ha hecho alusión, que tengamos que girar un oficio directamente al Fiscal General de Justicia del Estado de México, primeramente para que reasigne un elemento con imposición de actuaciones en su totalidad y que pueda solventar a grosso modo las peticiones de la defensa que ha venido solicitando, no en una sino ya en 2 ocasiones correspondientes. La primera abrevando efectivamente una ampliación del cierre al día 15 de los presentes, pero esta segunda para instar que no se ha dado cumplimiento cabal a esa determinación, porque independientemente le parezca o no a usted, Ministerio Público, o al personal que se ha asignado, que pueda corresponder o no los medios de la defensa que pueda incorporar, es un apartado objetivo que corresponde por derecho y merecimiento a ley, y que deben, en este caso, agotarse todos los medios con aplicación de los medios de apremio que establecen para tal fin. Luego, entonces, la asignación de aquel elemento por parte de la Fiscalía General de Justicia advertirá primer comunicado y conocimiento en 24 horas de la recepción del oficio de esta autoridad. Segundo, después de estar impuesta en actuaciones, tomar una determinación apegada al derecho que en caso no vulnere derechos fundamentales y ordene las diligencias que por ley merece el desahogo propiamente de las que han sido solicitadas por la defensa, porque instando en ese entendido y bajo el deber y tutela correspondiente a la taxatividad y plenitud hermética que el Ministerio Público tiene obligadamente advertida su función en el artículo 21 de la Carta Magna, se establece requerimientos no a personas en lo particular que pudiera solventar o no la defensa, sino instituciones correspondientes del INE, SAT, Secretaría de Relaciones Exteriores y demás prontamente así advertidas. Segundo, para reiterar incluso, en este caso, atraer precisamente los antecedentes y certificados que corresponden al centro penitenciario, realizar las diligencias y permitir en lo conducente ese apartado. Además, para que en su momento estos apartados puedan corresponder y seguir correspondiendo a los derechos fundamentales, para que también una instancia diversa, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, aplique el comunicado que se requirió desde el momento mismo en que se dio inicio a la intervención del Ministerio Público para llevar a cabo el registro de la investigación por protocolo Estambul y en este caso de torturas o no al respecto, para que se dé seguimiento puntual y que dentro de los 5 días de cada mes, primeramente se sirva informar a esta autoridad cuál ha sido el seguimiento que se da puntualmente hasta la total determinación en cuanto a la decisión que pueda advertir el Ministerio Público después de investigar los propios. Y no obstante ello, hacer extensivo a través de este oficio también al Fiscal General de Justicia del Estado de México, evidentemente cuáles son los medios de prueba que pretende incorporar la defensa para que sean asignados los peritos correspondientes en cuanto a medicina legal, fotografía y psicología, y puedan tener en este caso concordancia y comunicación mínima con la defensa, precisamente para advertir esos antecedentes y comparecer ante el órgano, en este caso de resguardo que es el centro penitenciario, y puedan desahogarse las pruebas periciales correspondientes para darle continuación a esa investigación, porque de manera aparejada, y debemos advertir de manera contundente que al momento de llevarse a cabo esta misma o llegar a etapa final de juicio sobre este particular esta carpeta, evidentemente se habrá de hacer los requerimientos propios y seguimiento a ese antecedente de la investigación del protocolo de Estambul para la determinación que finalmente la autoridad de investigación pueda advertir, y con justa causa, si es que el caso amerita, si llegara a etapa de juicio, la autoridad jurisdiccional tenga mayores elementos para poder determinar respecto a ese cometido. Es decir, no podemos dejar de lado tampoco investigaciones que son aparejadas respecto a ese asunto, sobre el particular y sobre pretensiones objetivas en ese contexto. Ameritará entonces que para darle seguimiento puntual a la totalidad de las peticiones se gire el oficio de estilo con esta premura correspondiente, con insertos necesarios, pero sobre todo hacer valer efectivamente una prevención al Fiscal General de Justicia del Estado de México, que en caso de no dar cumplimiento a estos apartados por la premura precisamente del tiempo que se ha cometido y que desde luego los integrantes de su institución no dieron seguimiento en los tiempos acordados, mínimamente puede advertirse efectivamente todas las gestiones realizadas en el término óptimo, pero desde luego en 24 horas informar cuál ha sido todo el trámite que ha sido ordenado para tal fin. Caso contrario, pues yo me vería en la necesidad de imponerle al Fiscal General de Justicia del Estado de México una multa equivalente a 50 unidades de medida de actualización por el no seguimiento de las peticiones que han sido planteadas. Esto atendiendo a que evidentemente, como hemos nosotros advertido, se ha corrompido el principio de objetividad por parte de los integrantes y es necesario avisar directamente al titular de la Fiscalía General del Estado de México dicha situación para que él tome providencias al respecto, porque ya hemos avalado, señores, que no es en una determinación, sino es en 2 determinaciones correspondientes. Se han pretendido actitudes subjetivas planteadas sobre su asunto en lo particular y que objetivamente no puede
en este caso, darse seguimiento puntual al respecto. Y sobre todo, que no podemos tampoco darnos el lujo de seguir, en este caso, absorbiendo tiempo en situaciones que no son objetivas respecto a ese asunto para la incursión de los medios de prueba que han sido solicitados, porque también en etapa de intermedia que se ha hecho alusión, luego entonces si llevamos avanzado el asunto y no se ha dado ni siquiera petición formal a la defensa, se reiteraría entonces realizar actos de atrasamiento en cuanto al desarrollo de la audiencia, porque la autoridad precisamente jurisdiccional en etapa intermedia como el Ministerio Público no optó a realizar estas investigaciones que era su obligación, luego entonces al ofrecimiento puntual podría la autoridad jurisdiccional hacer evidentes estos requerimientos y retrasar lo propio, es decir, cada quien con su cada cual debe cumplir las obligaciones procesales que le corresponden en términos de ley, en la forma y términos de manera objetiva planteada. Por lo tanto, habrá entonces de darse el oficio puntual en ese entendido para que en este caso en adelante el licenciado excluido de esta investigación por parte de su titular y se ha autorizado otro elemento diverso que de manera objetiva y puntual pueda cumplir con esas obligaciones que merece en representación de sus derechos fundamentales. Por ende, queda determinada pues entonces esta situación de que es procedente la petición de la defensa en el curso de las determinaciones que hemos ordenado y girar el oficio con estilos necesarios y los insertos al fiscal general de justicia para que dé seguimiento puntual a sus peticiones correspondientes, atendiendo a que los elementos locales a que se ha hecho alusión no se han hecho cargo de ello, pues entonces el titular de esta fiscalía debe dar cumplimiento y debe dar contestación a las peticiones formales a que se ha hecho alusión.